El entonces congresista Gustavo Petro puso sobre la mesa el tema de la infiltración del paramilitarismo en las universidades públicas, pero recientemente fue el mismo Salvatore Mancuso el que ratificó que lo que denunció Petro era cierto. Veamos qué dijo Mancuso en la JEP sobre la infiltración de las universidades públicas. El ex líder paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que los grupos paramilitares se aliaron con el DAS, desaparecida Agencia de Seguridad Estatal, para llevar a cabo el asesinato de profesores y estudiantes en la Universidad de Córdoba. Según Mancuso, el DAS proporcionaba información y nombres, mientras las autodefensas ejecutaban los crímenes. En cuanto a profesores de la Universidad de Córdoba, también recibimos información de ellos, de estudiantes de la Universidad de Córdoba. Por ejemplo, el profesor José Antonio Alzate fue alguien contra quien nosotros actuamos, el profesor Misael Díaz Ursola de la Universidad de Córdoba, Francisco William Antonio Aguirre, el profesor Hugo Iguarán, René Cabrales Sosa, Claudio Manuel Pérez Alzate, Álvaro Taborda, Javier Galarcio Polo, por ponerle unos ejemplos al respecto, y disculpe que lo utilice como ejemplo, pero fueron tantas las informaciones que se recibieron del DAS y el apoyo que se recibió de ellos. Se indagó además si se utilizaron recursos de la Universidad de Córdoba para expandir a los paramilitares, situación que Mancuso negó. De acuerdo con el ex jefe paramilitar, la estigmatización y ejecución de acciones contra la comunidad universitaria contó con la participación concreta del DAS, así como la colaboración con la policía en algunos casos. Este modelo de control se habría replicado en varias universidades de la costa, como en Sucre, Cesar, Santa Marta, norte de Santander y el Atlántico. Reconocieron la participación de los paramilitares en los asesinatos de los docentes José Antonio Alzate, Misael Díaz Ursola, William Aguirre, Hugo Iguarán y René Cabrales Sosa. Hace poco, el presidente Gustavo Petro se manifestó a través de su cuenta de X sobre uno de estos casos de asesinatos a profesores, específicamente el del señor Jorge Freiter, padre del también señor Jorge Freiter, que nos está acompañando el día de hoy, quien fue asesinado por el Bloque Norte de la SAUCE y el Gaula de la policía pues en el departamento del Magdalena, en el Atlántico, perdón, y dijo estas declaraciones hace unos días a través de su cuenta X. Así desaparecieron y asesinaron al profesor Jorge Freiter Romero en Barranquilla. Esto en el gobierno del cambio no pasa. Uldarico, el gran poder mafioso en Colombia, ¿por qué busca infiltrarse en las universidades públicas y acusar a todos de guerrilleros? Bueno, yo quiero retomar lo que les insinuaba al comienzo, porque en estas cuestiones técnico-jurídicas es muy importante manejar el lenguaje. Yo creo que no fue una infiltración. Si ustedes escucharon atentamente a Petro, a lo que ha expresado el compañero Petro, el dirigente sindical también, lo que vemos es que son políticas públicas. Es decir, en el gobierno de la seguridad democrática se estableció lo que conocemos como el derecho penal del enemigo y se elaboraron políticas públicas. Cuando el presidente pregunta, bueno, ¿y la ministra Gina y los rectores? ¿Quiénes daban las órdenes? Volvemos. Pero a mí me parece que frente a la pregunta hay que colocar algo en contexto. Desde la época en que el profesor, me recuerdo el nombre, Darío Betancur Echeverry, emérito profesor de la Universidad Pedagógica, precisamente aparecían las listas de algo que se llamó la culebra. La culebra era precisamente el actuar de la SIJIN, del DAS, de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, donde estaban universidades públicas y privadas, como la Universidad Pedagógica, la Nacional, la INCA, la Autónoma y la Distrital. Masacres como la de Mondoñedo, masacres y detenciones como la del caso Libría, ¿qué son? Eso no son infiltraciones, fueron políticas de Estado. ¿Quiénes son los que precisamente hoy están como comparecientes en la JEP? En el caso del blanco antisubversivo de la masacre de Mondoñedo. Son policías de la DIJÍN que se acogieron precisamente allí como comparecientes y que hoy gozan de libertad gracias a esa jurisdicción. Pero ¿en dónde es que está el problema? Precisamente, yo creo que el libro
o los 2 libros de la Fundación Jorge Freite nos ayudan mucho a entender que fueron políticas públicas que se implementaron en el gobierno de la seguridad democrática. Yo hago una comparación en el periodo del 2009, del 2019 al 2024, en lo que pasaron y terminó ahí en las dictaduras del Cono Sur. ¿Cómo se conoció eso en la Argentina? Terrorismo de Estado. Y se implementaron amnistías, indultos, comisiones de la verdad que se cayeron. Por eso la afirmación del profesor Freiter, ante su intervención, me parece muy importante. ¿Será que la Jurisdicción Especial para la Paz o Justicia y Paz o la Justicia Internacional va a actuar? ¿Por qué hoy en día en la Jurisdicción Universal en la Argentina han admitido una demanda contra Uribe? Es por eso, porque fueron políticas de Estado las que se desarrollaron a través de la connivencia entre el paramilitarismo y el Estado colombiano. Pues el 28 de agosto de 2001, el profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freiter Romero, cuando iba llegando a su casa, llega una camioneta LUP, una camioneta cargada de paramilitares y de miembros del Gaula que trabajaban para el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y secuestran al profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, lo desplazan hacia una bodega, lo torturan y lo asesinan. Pero aquí, como dice el doctor Uldarico, esto no fue solo una operación del narcoparamilitarismo, sino que miembros de la Policía Nacional del Gaula y miembros del Gaula militar participaron en el secuestro, tortura, como se ha venido descubriendo en este caso. Entonces mi pregunta para Jorge Freiter es clara. ¿En qué va el proceso por el asesinato de su padre, que ya han pasado 23 años? Se van a cumplir 23 años el próximo 28 de agosto de este magnicidio. ¿En qué va ese proceso? Sí, bueno, primero que todo, me acojo al planteamiento que ha hecho el abogado Uldarico, compañero abogado Uldarico, en el sentido de que esto responde a una política de Estado, y por eso en mi intervención inicial decía que hay que exigirle a Mancuso, pero también hay que exigirle al Estado colombiano, ¿no? Que fue el que generó, financió y le dio la cobertura política para que estos mercenarios pudieran ejercer crímenes de lesa humanidad en Colombia. El caso Freiter se encuentra ahora, digamos, en la JEP. Estamos en la JEP. Hay 2 militares, un policía del Gaula, un teniente de la policía del Gaula y un militar del Gaula del Ejército. Se encuentran en un proceso de sometimiento a la JEP. Lo que vemos es, digamos, una continuidad. Se han dado pasos muy, si me lo permiten, incipientes en el sentido de la verdad frente a este de lesa humanidad. Pero lo que sí hemos podido, digamos, en estos 22 años, en agosto 23 años, desclasificar o darlo a conocer, que también ha sido, y aprovecho el espacio para reconocer el trabajo periodístico con gran rigurosidad que ha hecho Julián Martínez para el manejo de esas fuentes y de que podamos detectar cómo en la ciudad de Barranquilla, una ciudad de 3 millones de habitantes, gobernada por esa política, como lo decía el abogado Uldarico, sustentada por la seguridad democrática en los gobiernos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque, de Álvaro Uribe, de Pastrana, tenían una bodega donde torturaban a las personas que retenía el Gaula del Ejército y de la Policía en connivencia con estructuras del bloque norte de los paramilitares en Barranquilla. Nadie responde por la bodega. Sacamos esa información. Le estamos solicitando al gobierno de Petro, al gobierno progresista del señor presidente Gustavo Petro, que declare ese espacio como un espacio memorialista, se entregue esa bodega a la asociación Freiter para poder generar ahí un espacio de solidaridad con las víctimas y un espacio de reflexión sobre la construcción de memoria histórica en la ciudad de Barranquilla, que
son términos que en Barranquilla no hay espacio para este diálogo, porque el paramilitarismo pues gobierna tanto a nivel gubernamental, departamental y en la ciudad, ¿no? Por otro lado, estamos insistiéndole a la Fiscalía General de la Nación, a la misma JEP, que frente a los autores intelectuales. Ya nosotros tenemos una serie de hipótesis frente al crimen de lesa humanidad del profesor Freiter, pero que también hace parte de un contexto, ¿no? Hace parte de un contexto sistemático de asesinar, de ejercer ese terror de Estado, como la forma como asesinaron al profesor Freiter, cómo lo fusilaron al profesor Freiter en esa vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta, y es que el Estado tiene que responder por esto, ¿no? Todavía es difícil, sabemos que los victimarios, los responsables intelectuales son políticos, empresarios, personas de la administración de la Universidad del Atlántico, que fomentaron y dieron las órdenes para que asesinaran al profesor Freiter y asesinaron estudiantes y sindicalistas en el Atlántico. Es todo un contubernio de impunidad, que también en muchos años, digamos, de exigencia ha sido muy duro, ¿no? Exigirle al gobierno, a los gobiernos de Duque, incluso de Juan Manuel Santos, el premio Nobel de Paz, que se pusiera, digamos, en cintura frente a estos casos de crímenes de lesa humanidad, y las situaciones son muy complejas, ¿no? Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.